Bueno, buenas tardes. A continuación vamos a mantener un diálogo con Ana García Ramos del Castillo. Ana García Ramos del Castillo nace en La Laguna, Tenerife, y cursa estudios de Bellas Artes en la universidad de esta ciudad. Obtiene el título de Diseño de Interiores en la Institución Artística de Enseñanza, IADE, graduándose posteriormente en la Escuela de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos de Tenerife en la especialidad de Decoración y Arte Publicitario. En 1997 comienza su andadura como pintora, realizando desde entonces más de una docena de exposiciones individuales en distintas salas de arte de la isla, participando igualmente en otras tantas colectivas. Su vocación por la escritura siempre ha estado presente en su vida, obteniendo desde muy joven diversos premios en certámenes literarios de cuentos infantiles. Esta necesidad expresiva, aletargada por su dedicación a la pintura, aflora con más intensidad desde el momento en que decide escribir su primera novela, Tanto para nada, Tenerife, en Baile del Sol, ¿no? En Sí, 2017, sí. a la que siguió La vida en silencio, también en Baile del Sol 2019, y ahora Sueños rotos en la Baja Verde, editada, como he dicho, las otras dos anteriores en Baile También. del Sol este mismo año. Y en torno a esta novela es la que vamos a hablar. Como me consta que aquí hay varias personas que estuvieron en la presentación, en el club de lectura, donde se habló en torno a esta novela, pues yo entiendo que mi entrevista va a ser relativamente corta para pasarle el turno a los compañeros del club de lectura para que ellos hagan preguntas que estoy seguro que van a resultar más interesantes que las mías. Así que, Ana, empezamos por la primera. La pregunta es la siguiente. Tus dos primeras, Tanto para nada como La vida en silencio, están inspiradas en acontecimientos de tu familia, ¿no? En generaciones Sí, atrás. sí, sí. Eh, la pregunta, y antes de pasar a hablar de Sueños rotos en la Baja Verde, era eso, que me preguntaras por qué precisamente te inicias en esto de la literatura inspirándote en historias de tu familia y que nos hablaras un poco de esta, de Tanto para nada como La vida en silencio. Pues la primera surgió pues de un modo casual porque yo en la vida pensé que tuviese nada importante que contar como para escribir una novela, algo con entidad, ¿no? Y fue hojeando unas postales que había en mi casa que pertenecían a un tío abuelo mío, un álbum antiguo. Y bueno, pues siempre veía las postales de cara, ¿no? Eran imágenes, unas en blanco y negro y otras eran coloreadas por la época, ¿no? Estamos hablando 1904 a 1913. Y un día, no sé por qué, se me ocurrió sacarlas de las hojas en las que estaban colocadas y empezar a leerlas por detrás. Y bueno, pues me di cuenta de que muchas, el remite venía, eh, el, ya se me fue la, ¿De países europeos? no, la residencia de estudiantes, la residencia de estudiantes en Madrid. Entonces yo conocía qué había sido, qué había significado la residencia de estudiantes en su momento, y era una cosa que desconocía que él había estado ahí, no lo sabía. No lo sabía ni mi padre, que era su tío. Entonces me pareció curioso. Entonces estuve indagando y efectivamente, pues sí, estuvo. Y fue de los primeros residentes. Había muy pocos canarios y él estaba entre ellos. Por desgracia, pues se le truncaron las expectativas que tenía porque tuvo un accidente fatal en Bélgica. Él estaba becado para estudiar allí. Y bueno, pues digamos que todas esas expectativas que tenía la familia con respecto a él y a su futuro, pues se vinieron al traste por el fatal accidente. Entonces me ceñí básicamente a lo que había sido la vida de él, un poco la infancia, recreando los lugares donde él se crió, que era la calle del Traso, Tacoronte, luego que cogía el tranvía, la Laguna, a estudiar en Cabrera Pinto, el bachillerato. Y bueno, pues ahí fui haciendo como un trabajo de investigación, porque es que
realmente yo sabía muy poco de él. En mi casa no se hablaba de él porque era una cosa triste, sí, sobre todo para mi abuela. Bueno, y recompuse eso. Parte lo novelé porque obviamente yo no sabía de su vida allá, no me la podía ni imaginar, entonces eso lo novelé. Pero en cuanto a su estancia en la residencia, pues sí que pude más o menos hacerla fiel a la realidad porque hay mucha documentación y hay libros de cómo era la vida de los residentes allí, con quién se codeaban. Y bueno, pues ese fue el comienzo. Pero lo que me llama, estamos hablando de Tanto para Nada. De tanto para nada, Vale, sí. ahora pasamos a La vida en silencio y Sí, después a hablar sí. de Señor Rota la hoja verde, pero la pregunta es la siguiente. Es que leyendo la novela, esta y la otra, a mí lo que me asombra es que tenía la sensación de que realmente conocías la vida de este familiar. Entonces me estás diciendo que es No, gran no. parte de la obra es fruto Claro, de tu como murió imaginación. en 1914, nadie, o sea, pues, mi abuela sí, claro, pero mi padre no lo llegó a conocer. Entonces, bueno, saqué un poco el perfil humano que tenía, pues basándome en el que tenía mi abuela y sus hermanas, que eran tres. Entonces pensé que no podía ser una persona muy diferente a ella, bueno, sí, con estudios, ellas no estudiaron, pero gente sencilla, muy arraigada a la tierra, noble, no sé, digamos que las características que tenía mi abuela, pues se las traspasé a él, porque no creo que fuera diferente, sino algo muy parecido. Mi abuela también había fallecido, ya no le podía preguntar, que me dio un montón de pena si yo llego a saber esto estando mi abuela viva, ay, que le hubiese preguntado tantas cosas, pero que va, pues sucedió así. Y me contabas que se te ocurre escribir la novela porque estás consultando unas fotos antiguas y de Sí, repente verlo. postales, sí, Y porque él eso es las lo. coleccionaba, él se intercambiaba estas postales, por lo visto era una cosa que se hacía con frecuencia, ¿no? La gente coleccionaba postales y bueno, pues se intercambiaba con gente de un montón de países. De hecho, la mayoría de las postales pues tienen sellos, pues, yo qué sé, hasta de África, yo creo que de casi todas partes del mundo. Es muy interesante la colección. Incluso de sitios, de lugares que ya ni existen, porque la guerra, la primera y la segunda, lo devastaron, ¿no? Ya, ya. Y de ahí escribes La vida en silencio, que también está basada en Sí, un familiar. de la primera se surgió la segunda, porque un tío de mi abuela pues estaba muy vinculado con los hermanos, porque ellos se quedaron sin padre muy chiquititos, y ese tío pues fue un apoyo importante. Entonces, tirando pues preguntándole a la familia, me dijeron que existía una nieta de él que vivía. Entonces me puse en contacto con ella y bueno, me empezó a contar cosas, por supuesto de su abuelo, pero sobre todo hacía mucho hincapié en su tío sordomudo. Me contaba unas anécdotas de esto es, esto es fantástico, de la época que era y que fuera Madrid, el niño solo y, en fin, no sé, digamos me tocó el corazón la historia y sobre todo me lo hizo ella, que me tocara el corazón porque hablaba con una devoción por él que digo, ¿y por qué no? Pues venga, la otra. Y de esa, pues surgió casi espontáneo. Es más cortita, no llevaba tanta documentación como la primera. También hubo cosas que novelé porque no las conocía ella, no me las podía contar. Pero bueno, me puse en el papel de los personajes, de los padres sobre todo, ese dolor de dejar ese niño al que no le puedes explicar por qué lo dejas en un colegio tan lejos solo. No se lo puedes explicar porque no te puedes comunicar con él, no sabe tampoco leer, no se lo puede escribir, entonces debe ser una impotencia tremenda. Y bueno, y nada, pues se cerró el círculo con esas dos porque esta tercera, pese a que tiene cosas de aquí, ya no es tema familiar de ningún tipo.
Eso te iba a preguntar, y sacas este año Sueños rotos en la Baja Verde, que no es tan protagonista, no es una novela, digamos, inspirada en tu familia, sino una No, novela no. completamente original. Sí, sí, sí. La pregunta es, ¿cómo se te ocurre Sueños rotos en la Baja Verde? Pues yo esto lo conté el otro día y lo he contado ya Mil varias veces. veces. Eh, tenemos un amigo, se llama José Manuel Guzmán, que él es un enamorado de Anaga. De hecho también escribió un libro sobre, bueno, pues, costumbres, la gente de allí. Es como una crónica de toda esa gente que ha pasado por allí. Está muy interesante. Entonces él un día me habló, porque su libro recoge en un apartado el hundimiento de Flachat, pero antes de que lo publicara ya me venía él hablando de esa historia y me dijo que por qué no hacía una novela, y a mí me pareció, digo, ¿de qué? O sea, una cosa que ya está escrita, que voy a aportar yo de nuevo. Bueno, pues ahí se me quedó esa cosa en el pensamiento y le fui dando vueltas y vueltas y vueltas y digo, bueno, pues sí, vale, pues sí. La historia se hizo casi sola. A veces surgen, no sé, como espontáneamente los personajes y le vas como dando forma. A veces te lleva ella a ti más que tú a ella y bueno, pues salió, salió. Incursionas en la novela en un género que para mí es muy difícil, que es el de la novela histórica. Y sobre todo en tus novelas, que además yo las veo que están sólidamente documentadas, que eso le da además una garantía de que lo que estás leyendo es sólido. Me gustaría que habláramos precisamente de eso, del proceso de documentación, que yo me imagino que tiene que ser laboriosísimo, ¿no? Sí, sí, tiene. A ver, ya tenía cosas, porque como la ambientación es parecida, de las épocas, estamos hablando de las mismas épocas. Eso ya tenía cosas buscadas, pero esto en concreto me ayudó muchísimo la prensa histórica. Muchísimo, muchísimo, porque en su momento esa noticia se recogió en los medios que había, que antes había muchísimos más periódicos que ahora. Entonces estaba muy documentada, mucho, mucho, mucho. En ese sentido, pues no me costó tanto encontrar el nombre de los pasajeros, cómo había sido la carga. Les decía el otro día a las chicas y chicos del club de lectura que la carga me había dado muchas pistas, lo que el barco transportaba. eh, pues, pues pensé, pues claro, hizo esta parada aquí, recogió esto, luego hizo otra parada más allá, en Málaga, Barcelona, venía de Marsella. Y entonces lo que el barco traía, aparte del pasaje, pues también me daba pie para escribir algunas páginas. Eh, Luego, los personajes surgieron al pensar, al ver el listado de pasajeros y la no concordancia entre lo que ponía a lo mejor un determinado periódico y lo que ponía otro. Digo, ¿qué es esto? ¿No? Un cambio de nombre, en unos aparecían unos, en otros otros, algunos se repetían, muchísimos se repetían. Las nacionalidades tampoco estaban claras. En algunos decía que habían 4 americanos, cosa que yo no creo que hubiesen americanos. Franceses, turcos, italianos. Entonces, en base a esas nacionalidades, pues cogí un italiano, cogí turco. No me centré precisamente en un turco tal, sino en Armenia, porque una cosa que yo desconocía, el genocidio armenio originó vamos, una huida masiva de gente armenia a cualquier parte del mundo. De hecho, hay hubieron muchos armenios en Sudamérica, en América también. Entonces digo, bueno, pues una protagonista femenina armenia que va huyendo, que se queda viuda porque le asesinan a su marido. Todo eso se va como engranando una cosa con la otra. Luego la otra protagonista también, una chica. Luego decido dejarlas aquí. Mucha gente me dice, ¿qué fue de ella?
Y me da una pena decirle que es mentira, porque yo qué sé, el personaje pues se le tiene Cariño. cierto cariño, ¿no? Entonces cuando yo digo que no es verdad, me da un montón de pena desilusionarlos, pero es que es así, las novelas son así. Mira, pero ¿y no has pensado en hacer una continuación? También me lo han dicho, pero ya no sé, no sé. Estoy escribiendo otra cosa que no tiene nada que ver, también de la misma época, pues yo me quedé anclada ahí. Eso, ¿y por qué? ¿Te gusta especialmente esta Me época? gusta, sí, 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 Que sí. sería finales del 19, Fina- principios del 20. sí, 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 sí. No, no tengo un motivo especial, pero no sé, es como una época a lo mejor romántica, nostálgica, no sé, yo creo que es que ya por ejemplo, yo creo que la gente joven carece de la capacidad de tener nostalgia. No sé si es por la juventud, pero no los veo yo a ellos dentro de 20 años diciendo, ¿te acuerdas cuando jugábamos a los Pokémon? ¿Te acuerdas cuando jugábamos con, yo qué sé, estas Hombre, cosas que juegan ellos? No, mi hijo, por ejemplo, no tiene esa sensación que yo, por ejemplo, tengo, que sí que soy tendente a la nostalgia bastante. hay una cosa en la novela que a mí me impresionó mucho y creo que son, yo diría incluso que es que es alta literatura, que es la descripción que hace del hundimiento del barco. A mí eso me parece asombroso. ¿Cómo? Porque es que lo estaba viviendo. ¿Dónde cogiste tanta información? ¿Es todo fruto de tu imaginación? Eh, Habían cosas que sí que leí, pero después como que me metí dentro de ese barco. Tuve que hacer como un ejercicio de transportarme allí y ser capaz de imaginarme cómo sería eso, que probablemente me quedé corta, porque eso tuvo que haber sido terrible, terrible. Y no entro en cosas escabrosas que tuvo que haberlas habido, ¿no? De gente con heridas graves, en fin, no sé, pero sí que me ayudé de un poco de lo que decía la prensa. Y luego, digamos, mitad y mitad. El resto, pues, me intenté trasladar allí al escenario ese tan horrible. De todas maneras, el hundimiento del Flachat no es el protagonista de la novela, No, no, son no. los personajes Sí, y los encuentros, los sí. desencuentros, ¿no? Es como una excusa de decir toda esa gente que huye de cosas, de guerras, de persecuciones, pues tienen un sueño de llegar a otro lado, a otro lugar, en busca de mejor vida y pues por circunstancias muchos llegan, pero muchos también se quedan en el camino. Entonces esos son los sueños que se rompen. Sí. ¿Y por qué la Baja Verde? Es que esa zona, pues se llama así, es una zona muy abrupta y tiene varios nombres, pero a mí me gustó de todos las Bajas Verdes o la Baja Verde. Lo encontraba muy poético. Y hay una cosa muy emocionante y emotiva, es la reacción que tienen los habitantes de la isla cuando rescatan a los Sí, sí, náufragos, ¿no? eso está documentado, que sí, que somos un pueblo acogedor Eso es y impresionante. solidario. Sí, 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 sí. Eso es Sí, el pueblo impresionante. de Santa Cruz se volcó con los supervivientes. Que por cierto también hace unas descripciones del Santa Cruz de la época que me ponían los pelos de punta, pues está muy bien hecha. Sí, De hecho lo visualicé y no porque estés delante, es que también lo escribí en un sí, comentario que hice de tu novela. sí, es verdad, sí, sí. Mira, otra de las cuestiones que te quería plantear antes de pasarle las preguntas a todos ustedes, que estoy seguro que están deseando de preguntarte, Ana, es cuando el proceso de escritura tuviste algún capítulo que te resultara especialmente difícil de escribir. Mm, creo que no. A ver, que no me acuerdo ya. Es decir, que entonces Pero la escribiste de una sentada. yo creo que no me costó así especialmente ninguno. Es que la pienso, primero antes de escribirla la pienso. eh, en cualquier parte que esté, ¿no? Voy maquinando y luego cuando me siento pues ya fluye. Ya luego pulirla, yo a veces pienso que es parecido a pintar, escribir, porque tienes como un boceto mental
de lo que quieres hacer y pues cuando la pintura haces un dibujo inicial, después le vas aplicando color, más color, luego estás con las sombras, los contrastes y luego ya por último te centras en los detalles y es parecido. Es No, bueno, parecido. entonces entiendo que cuando escribes una novela eh, tienes ya, digamos, perfectamente planificado lo que va a suceder, es decir, y cuando te pones a escribirla no te dejas llevar por la improvisación. Si improvisas a lo mejor unas pocas cosas, ¿no? Detallitos, que voy a poner esto que puede quedar bien, pues, pero sí que más o menos lo tengo más o menos claro, sí. Sí, salvo esta que estoy escribiendo que todavía tengo como la mitad y no sé, pero no es, tengo varias opciones, no es que no tenga ninguna, tengo varias opciones de continuar con unas o con otras, pero no sé por cuál decidirme, o sea, ahí estoy indecisa. Bueno, no te voy a preguntar por la última porque espero que el año que viene la Bueno, presentemos aquí. no sé, no sé, no ¿Eh? sé, no sé. ¿Cómo que no sabes? No Igual sé no, si no estás tendré con... ganas. No de venir aquí me refiero, sino de escribir. No, Esto es, no se puede uno obligar. no, No, tiene que salir. pero no, entonces no eres una escritora disciplinada que te pones todas las mañanas de 6 de la mañana a 8 de la... Últimamente no, para nada, lo tengo aparcado. Es que también como estoy con lo de los cuadros, pues, qué sé yo, pues voy ahí lo que puedo, unas veces una cosa y otras veces Vamos, otra. que cuando escribes no pintas y cuando pintas... Sí, exactamente. Y ahora O sea, estás no en puedo. faceta de pintora. Ahora sí, pero ya terminé, ya no tengo más ganas de pintar en un montón de meses. Y vas a esperar entonces ahora, de la semana que Eh, viene, igual vuelves a recuperar esta novela. bueno, a lo mejor, sí, sí. Bueno, es verdad que ella inaugura, dijiste, la semana que viene, el jueves. Es ¿Y jueves, en dónde va a ser? en la capilla de la universidad, así que están invitados si quieren ir, a las 8. Yo encantado iría, pero tengo que estar aquí, Vale, así que no voy a poder asistir, pero vale. me encantaría porque además sí he visto algo de lo que estás haciendo y me parece también fabuloso, porque Ana, como sabrán todos, también es una gran pintora. Ante eso, sí me gustaría eso. Antes me estabas explicando de cómo, de la documentación que recurre, pero que me gustaría que habláramos de cuál es tu proceso de cuando te pones a escribir. Como primero nos has explicado que sacas un guión, tienes perfectamente ya los personajes diseñados y una vez con eso ya te pones entonces a escribir. ¿Y siempre empiezas por el primer capítulo o...? Sí, sí, sí. Yo tengo una libreta y entonces también tengo que ir poniendo los nombres de las personas y las relaciones familiares que puedan tener, porque es que si no, luego no me acuerdo. Ni cómo se llamaban, ni si quién era Eso el suele primo, el pasar. hermano, me lío. Sobre todo si aparecen en momentos puntuales y no vuelven a aparecer, ¿no? Y entonces me ha pasado muchas veces que le cambio el nombre a la persona, lo llamo de distintas maneras. Entonces, en esa libreta tengo, pues, fulanito, está el primo de él, está el hermano, está casado. Y entonces ahí ya no, ya recurro a eso para que no me pase. Y en esa libreta voy apuntando toda la documentación que voy encontrando, con un cierto orden, más o menos. Y cuando me pongo, pues, con orden también. O sea, no voy para detrás y para adelante. Si acaso a lo mejor le añado cosas en medio a los capítulos, pero sigo como una línea. Mira, y la protagonista, ¿cómo se te ocurrió que el presidente fuera también? Eh, pues no sé. Pero fue porque estabas viendo una película, de repente dijiste, o no sé, o estabas por la calle, te apareció, dijiste, me parece interesantísimo utilizar. Deja ver, estoy haciendo memoria. Sí, decía, eso me lo contó José Manuel Guzmán Rodríguez. No está aquí esta tarde, pero yo siempre lo tengo presente porque es muy, muy amigo. Él me comentó que había leído en no sé qué sitio que la señora turca que había fallecido llevaba cosidas en el vestido joyas. Entonces, pues quise ponerla como una persona que venía de, no huyendo de la miseria, pero sí de la persecución, con dinero, y al verse sola, y en Marsella, que es el lugar de donde tuvo que haber partido, el barco salió de Marsella, eh, mm, tuve como esa inclinación de buscarle familia. ¿Y cómo buscarle familia? Pues
ella hizo como de madre de esta chica, acogiéndola, y bueno, que gracias a que ella la sacó de donde estaba, pues esta chica tuvo la oportunidad la única, que tuvo la oportunidad de rehacer su vida quedándose en Tenerife. Esta señora, pensé, ¿y a dónde podía ir que tuviese el barco paradas obligatorias? Bueno, aquí hacía paradas solo para habituallarse de carbón y de víveres, que era lo normal. Aquí no se iban a bajar ni nada de nada. Iban a Venezuela a entregar unas imágenes religiosas, iban a Puerto Limón, Colombia, varios sitios, varios puntos de Sudamérica. Y Venezuela, pues, no sé, me pareció como el más conocido, y como que digo, bueno, pues en Venezuela ella tenía 2 hermanas, armenias también, que se habían ido con anterioridad y tenían un negocio próspero. ¿Dónde? Puertos importantes, busqué también puertos importantes en esa época. La Guaira era un puerto de los más importantes de la zona. Que podían traer unas armenias pues tela, y así, una cosa lleva a la otra. Pero no están basados en personajes reales. No. Sin embargo, parecen reales. Sí, mucho. Sí. Pero es que si parecen, pensaba yo de hecho que estaban inspirados en personajes reales. Ojalá, pero no. No, por eso, hombre, de eso demuestra que yo creo que es una gran escritora, a pesar de que, como la vean, es súper humilde, pero lo es. Y si no, les invito a que lean el libro, que además lo tienen ahí para que se lo firmen cuando terminemos el acto. Lo que sí quería decirte, esta nueva novela que estás escribiendo, ¿también es original o está basada también en acontecimientos de tu familia? No. Solo de aquí hay una sola persona que ha leído algo. Sí. Sí. No tiene nada que ver con la familia y es prácticamente inventada. Inventada toda. Solo que, claro, que como la sitúo en un contexto real, histórico, pues me documento, y entonces eso es lo que le va a dar veracidad. Pero se desarrolla también en Tacoronte. Tacoronte. Sí, En Tacoronte. vuelvo a Tacoronte, sí. Y Es sobre el circo. sobre el circo. Sobre el circo. Qué interesante eso, ¿no? Sí, una historia de amor, pero con la vida circense detrás, que no es que me llame demasiado la atención el circo de hoy, ni el de antes con los animales, porque eso me da pena, pero sí que pienso que esa gente pasaba un montón de penurias, y bueno, un pequeño homenaje. Bueno, pero entonces ya, ¿y cuándo piensas que vas a poner el punto y final? Pues ya esto hay que leerlo ya. No sé, se me está yendo las manos porque tengo 120 páginas. Entonces, podría decir punto y aparte, punto y final y ya está. Pero no, quiero seguir un poquito más, sí. Lo que estoy dudosa con el final, eso sí. ¿Y la editarás también con Tito en Baile del Sol? ¿O espera? Espero, O sí. si no hablamos con Tito y le tiramos de la oreja. Porque esa novela hay que leerla y presentarla el año que viene, en la que espero sea la tercera edición del festival. Demasiado pronto, me parece. Bueno, dicho esto, ahora sí les cedo la pregunta a ustedes, que conocen también la novela, los que estuvieron en el club de lectura. Así que me gustaría que le plantearan alguna cuestión. Algunos hasta lo tengo aburrido. No sean tímidos. No, Lo que ya se te ha preguntado otras veces, pero que lo acaba de decir Eduardo, que ella sitúa las novelas de tal manera que tú estás viendo aquello, o sea, el naufragio, es que es tenebroso, pavoroso, mejor dicho, porque es que lo estás viviendo. Pero a mí una de las cosas que me llamó mucho la atención, que ya se lo había dicho, es toda esa zona de Alara, es como si viniese lo de pateado. Y yo le dije, Ana, ¿tú has caminado por todos estos sitios? Precisamente yo había caminado hacía poco por Tafal. Digo, ¿tú has caminado por esta zona? Dice, dilo tú. Que no, que yo no camino nada. Nada de nada. Yo también dice ese comentario. Sí.
que conocía la zona y me quedé impresionado que ella la describía sin haber estado nunca. No, no. Yo te quiero hacer otra pregunta, porque a mí me gustó mucho finales del 19 y el 20. ¿Tiene algo que ver, porque todavía nos queda algo de la tradición oral? Probablemente. Es que es una época que a la vez que se acabó, el mundo cambió muchísimo. Muchísimo. Empezaron los grandes inventos, empezaron los primeros años del siglo pasado y después no hemos parado y no sé, es un poco frenético el mundo ahora. Y así estamos. Y ahora para darte una pista, como hoy me tocó a mí lo de Huaque, el circo también fue a Huaque. ¿En serio? Así que ya para la novela... ¿En serio? Sí. Estuvo el circo. ¿Es qué fecha? 1920 puede ser aproximadamente. Oh. Ahora me pillas ahí... Pero... No, ya te preguntaré. Claro. Es que, está la prensa histórica también. Claro. Es que eso me puede ayudar a mí para que la protagonista... Por lo menos cómo se llamaba el circo y todo eso sí aparece. Ah, sí. Mira qué bien. Sí, tiene mucha... No sé, he estado leyendo cosas de, por ejemplo, el Ringling, Sí. los orígenes de ese circo y era... Pese a que no nos puede gustar que tenían a lo mejor 50 elefantes, pero todo era a lo grande, era como una ciudad. 6.000 personas movía ese circo a principios del siglo pasado. Tenían vagones completos de trenes que eran propios. Los traían de América, los ponían en las vías europeas y ese circo luego circulaba por toda Europa. Entonces yo... aunque no hubiese querido ponerlo, yo lo tengo que poner. ¿Pero esos circos llegaban aquí, a Canarias? No, aquí llegaban circos pobres, Más pequeños. muy pobres. Y eso también les da mucho encanto. Porque te imaginas cómo era esa gente, las carpas remendadas, los animales que tenían era pues, burro, gallina, que las ponían allí, estoy haciendo spoiler, como dicen, ¿no? Las gallinas formaban parte del espectáculo, perros, lo que tenían más a mano, y las gallinas se las irían comiendo según la necesidad, yo qué sé, pero muy entrañable. Pero no, y transcurre aquí porque el circo se monta aquí en Tacoronte. No, lo había puesto en Santa Cruz. Pues ya lo puedes poner en Tacoronte. Ya puedo poner que vinieron aquí. Sí. Pero ese dato no lo tenía. Pero me comentaste antes que esta novela que estás escribiendo ahora sí transcurre en Tacoronte. Sí, porque la protagonista es tacorontera. Un poco. Me llamó la atención una tatarabuela mía, que era como... También mi marido murió, la dejó con un montón de hijos y ella tenía muchas propiedades y la veía como una mujer muy resuelta, muy fuerte, muy pujante y eso fue lo único que me inspiró el personaje. Ya después lo demás es completamente inventado. Bueno, ¿más preguntas? Venga, no me sean tímidos. Que Ana no muerde, aparentemente parezca que sí, pero no. Es buena. No sé, no. Bueno, una pregunta, Sí. que ya hablamos y demás, Sí, pero ahora claro. lo que estabas diciendo Sí. ya no sé si el otro día lo comentamos también, que tomas apuntes en las libretas, ¿no? O sea, Sí. libreta todo de apuntes. Sí, De ahí pasas que a un ordenador, a una máquina, un ordenador. ya después de ahí empiezas ya Sí. a montarlo todo en el ordenador. Muchas veces en la propia libreta voy escribiendo, digamos, los capítulos. No está muy pulido, pero básicamente empiezo con la libreta. Y ya cuando lo tengo más o menos claro, ya lo hago en Word, en el ordenador. O sea, que lo escribes bastante de lo que es de los capítulos y demás. En la libreta, sí, eso también me permite no estar atada al ordenador, que es un lío. O sea, cualquier parte de casa puedes llevar la libreta, pero el ordenador te tienes que sentar ahí. Y a veces te inspiras también más directamente con Sí, la escritura sí, a mano que sentarte delante Sí, del ordenador. a lo mejor está apagado el ordenador y se me ocurre algo y voy a la libreta que es más rápido. ¿Y qué tiene Tacoronte para que nos enamore tanto? Lo digo por mí,
pero yo sé que tú también. Bueno, yo tengo raíces que yo creo que eso es inevitable, que ¿Y son suficientes las raíces para eso y que paso dos veces por semana en Agua García metida, que eso también hace mucho y une mucho a la tierra el estar en contacto con ella y te crea como un vínculo potente. Yo no diría, bueno, no sé, la laguna también, pero ese vínculo con la tierra yo creo que es más importante que el que puedo sentir por la laguna. Te lo digo de verdad. Y José lo puede decir. Pues yo también, con la laguna también, el que tengo Portacoronte. No sé, y además es una cosa que como que se incrementa con el paso del tiempo. Sí, que el lazo se aprieta más. Tiene que ver también con las personas, no solo con el lugar. Por supuesto, por supuesto. Aquí hay una calidad humana impresionante. Sí, sí, de la gente que he podido conocer. Sí, sí, así que dense por aludida y aludido, porque sí. Porque Ana para mí era una desconocida, ¿no? Y a través del primer libro y que viniste y formar y que te conocí y demás, o sea, eres una persona que formas parte ya de mi círculo de amistades, de personas que aprecio. Sí, ¿no? sí, no, yo creo que eso también ha hecho que se ha entablado entre tú y muchas de las sí, que somos sí, 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 totalmente. Lazos, ¿no? Sí, 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 totalmente, totalmente. De hecho, bueno, el otro día es que con ustedes me lo pasé muy bien en el club de lectura. Muy bien, muy bien. Como ella forma parte de, sí, nuestro círculo. Sí, es como estar hablando con una amiga. Como si te conociera de toda la vida. Sí, sí, ¿no? sí. Hace un par de años, Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Eso a lo mejor en la laguna no puedo tener. La laguna, bueno, pues vas por la calle y sí, encuentras un conocido, pero ya no es lo que era. O sea, antes éramos más pueblos y eso lo hemos ido perdiendo, desafortunadamente. Y yo creo que aquí todavía sí que lo conservan. Que la gente se conoce entre ustedes, se conocen más, el círculo es como más pequeño, es más fácil encontrarte con gente conocida por la calle. En la laguna ya no tanto, no es tan fácil. Pero y esta novela que estás escribiendo ahora que transcurre en Tacoronte, ¿no tienes miedo cuando la publiques? Que los que digan, oye Ana, que esto no es así. Antes se la harás pasar, No, me pero imagino, como Enrique. no es de ahora, yo qué sé. Como no es de ahora. También es verdad. Puedes decir, no, estás No, equivocado también tú. le he preguntado muchas cosas a Enrique, ¿eh? Sí, sí, sí. No tenías ahí Sí. uno. ¿Te acuerdas cuando te pregunté lo de la calle? A ver, la calle Real, te pregunté cosas. La de los Perales, lo de la finca La Mina también te pregunté. Le pregunto mucho a Enrique. Bueno, entonces seguro que va a estar muy bien documentada. Ana, pues yo no sé, nos quedan 10 minutitos. Si quieres decir algo más o ustedes como público hacerle alguna pregunta más a Ana. Pues si no, les recuerdo que a continuación vamos a tener la presentación de 2 novelas sobre el mundo aborigen, en este caso concreto de los antiguos canarios, los habitantes de la isla de Gran Canaria, los primeros habitantes de la isla de Gran Canaria. Una de las novelas se llama Idir, el canario, de Juan Carlos Domínguez, y la otra son una serie de relatos muy interesantes que se llaman Mitos Atlánticos, de Ulises Martín, que me acaba de mandar un mensaje por WhatsApp que iba a buscar a la hija al barco y que igual se nos retrasa, espero que no sea así. Bueno, dicho esto, yo creo que Ana se merece un fortísimo aplauso y que compren el libro y que se los dedique.